Y comencemos el programa con nuestro primer invitado. Quiero saludar a Víctor Andrés García Belaunde, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Un placer, ¿cómo está? Un poco, ¿cómo entiende usted esta situación que acabamos de comentar? No, para mí es una novedad. Algo había escuchado, algo había visto, pero para mí es una novedad realmente. A Jaime Chincha lo conozco hace muchos años, desde que trabajaba en Willax, pero cuando Willax tenía otro formato y otros accionistas y otros directores. Él tenía un programa con una combi, muy interesante el formato, ¿no? Sí, interesante, era una combi, era una van, como dicen, ¿no? Y me he subido a la van y hemos recorrido Lima haciendo entrevistas, ¿no? O siendo entrevistado, mejor dicho. Y entonces él tenía mayor peso que el que tiene ahora, ¿no? Y siempre me pareció una persona interesante. Pero claro, todo esto que ha pasado es inaudito y yo entiendo perfectamente bien a un medio de comunicación que no quiere tener pues periodistas cuestionados en su conducda personal, ¿no? Porque, y sobre todo con situaciones tan delicadas, así es, ¿no? Claro, porque el periodista es una imagen que vende también el medio de comunicación, es una imagen que vende, ¿no? Entonces, si un medio de comunicación tiene a periodistas cuestionados, la pregunta es ¿cuál es la moral o la ética pública de este medio de comunicación, ¿no? Lo estamos viendo también en el caso de Chibolín, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. 10 años ha estado allí y en 10 años ha hecho una organización casi delictiva para poder sacar dinero y poder enriquecerse. Y el canal de televisión en 10 años parecería que no se dio cuenta. El periodista se vuelve muy importante. Ese dicho del cuarto poder es cierto. En un país como el nuestro, donde la presidenta no tiene bases, no tiene respaldos, no tiene partidos, no tiene quien llore por ella, cuando tenemos un Congreso totalmente atomizado, en 13 o en 14 bancadas, y dentro de ellas cada bancada son 2 o 3 más, en un Poder Judicial que está desprestigiado, Ministerio Público, en una policía débil e incapaz de poder controlar la delincuencia, en una Fuerza Armada casi ausente, en una iglesia que no está muy presente últimamente, lamentablemente, se ha alejado un poco de la feligresía. Entonces, y no solamente la católica, muchas iglesias evangélicas también tienen ese problema. Así es, exactamente, y algunas han fracasado, sí, claro, inclusive, y otras han sido manipuladas por falsos pastores, exacto, etcétera. Entonces, con todo eso, ¿qué le queda al país? La prensa. Y por tanto, la prensa tiene hoy día un más poder que antes. El comercio antes era muy poderoso, ahora el comercio no lo es poderoso. ¿Por qué? Porque tiene las redes y la prensa en todas partes, diversificada y multiplicada. Entonces, ya es más complicado que la prensa en su conjunto se pongan de acuerdo para ejercer un ejemplo, una especie de ejemplo cívico de virtudes patrióticas y republicanas. Eso es más complicado. Sí, lo que usted está diciendo es verdad. Yo recuerdo un poco cómo hace algunos pocos años, cuando estaba yo haciendo reportajes en algún canal de televisión, lo que antiguamente pues eran perfiles que tú los hacías en un reportaje para el escritor famoso, para el deportista laureado, para el científico, etcétera, se terminó haciendo a los fiscales Bela Barba y Rafael Domingo Pérez, nombrándolos los hombres del año. Y la prensa convirtió a esos personajes en héroes. A ver, incluso se le dijo que eran superhéroes y todo lo demás. Es la prensa la que ha hecho a estos ídolos de barro. Yo me enfrenté a los fiscales diciendo que no podíamos transar con delincuentes como era Odebrecht, que era una empresa delincuencial, delincuentes internacionales además, y me dijeron de todo. Me dijeron en 2018, 2017 eso era imposible decir. Yo lo dije y me crucificaron. Oiga, Vitocho debe tener pues sus codinomes. ¿Dónde están los codinomes de Vitocho? Hasta ahora los sigo esperando y no salen. Entonces, tú no podías enfrentarte a dos fiscales, no podías criticar a Vizcarra porque dejó con la mano extendida al presidente de Brasil para venir corriendo a Lima a proteger a sus fiscales que no lo estaban votando, simplemente lo estaban cambiando de posición. Entonces, todo eso fue manejado lamentablemente por una prensa totalmente irresponsable en su momento. Pero claro, como es muy grande el sector de comunicaciones, al final, entre ellos, más que colaboran, compiten, y por lo tanto las virtudes que debemos reflejar y trasladar al pueblo no son tales al final, ¿no? Y sobre todo, a ver,
sobre todo en una situación tan delicada política, en donde hay tanta gente que está pensando en los extremos, ¿verdad? La situación de la prensa tiene que ser bien neutral. El periodista no puede dejarse llevar simplemente por Y además hay los fuegos artificiales. Hay una cosa a lo que se ha acostumbrado últimamente, y eso es una costumbre del fujimorismo, evidentemente, es comprar ciertos medios de comunicación. Y eso lo hemos visto con los Vladivideos. Entonces, a partir de ahí, hemos debido de cambiar radicalmente. Se ha hecho algo, por supuesto que sí, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, parecería que hay ciertas costumbres, ¿no?, de poder establecer un negocio a través de la noticia, y así no debería ser. Sí, es verdad. Pasemos ahora, ¿le parece, a hablar de los más de, no solamente 14.000 policías que están ya ahorita en las calles en este supuestamente paro nacional de transportistas? Paro a medias, me dicen. Hay algunas empresas que ya no han acatado como la vez pasada, hay algunas empresas que sí. Doctor Víctor Andrés García Belaúnde, el ministro del Interior ha advertido sobre el uso de la fuerza durante el paro. ¿Cómo le ha caído a usted las expresiones de Santibáñez? ¿De cuáles las fuerzas? ¿La fuerza de los transportistas, la fuerza de los huelguistas o la fuerza de la policía? Yo no creo mucho en las cifras que da la policía, 14.000 personas en la calle, yo no sé. Hemos visto a veces que en los clásicos Alianza U, la policía anuncia que van a haber 3.000 policías, y yo he tratado de buscarlos y encontrarlos y no encuentro más de 300. O sea, parecería que como hay presupuestos para cada movilización, parecería que aumentan las cifras para aumentar también el presupuesto, y en realidad no lo aumentan. Yo creo que la policía tiene que ser más sincera consigo mismo, ¿no?, y dar cifras exactas, porque esas cifras no ayudan a nada, más bien distorsionan la realidad. Entonces, 14.000 es mucho, y yo no creo, insisto, que haya 14.000. Y yo recuerdo que en Argentina, por ejemplo, cuando van los policías a cuidar los clásicos, después del clásico, los policías hacen cola en una ventanilla para recibir un pago extra por haber estado presentes ahí. Acá en el Perú no es así. Acá en Perú le dan un pago extra a la institución y el policía nunca recibe un centavo. Y el policía es el que se faja estando ahí 8 o 10 horas cuidando el escenario deportivo. Igual debe pasar en este tipo de casos. Debe haber pagos extras, justos, directos, sin intermediarios, para que la policía pueda cumplir fielmente con su labor y, por supuesto, si no la cumple con su labor, no se le paga. Entonces yo creo que eso es importante. En segundo lugar, he venido yo a esta radio. Antes me demoraba 1 hora y media porque vivo bastante lejos, ahora me demoró 30 minutos, entonces he encontrado la calle muy despejada, pero normal, casi normal en el sentido de que los pocos buses que he visto estaban bien. Entonces no creo, por lo que he visto hasta ahora, no creo que haya sido un paro exitoso. Y además es un paro para pedir más seguridad, cuando los paros se hacen generalmente por otros conceptos reivindicativos o laborales o monetarios. Pero acá tenemos excesos que se cometen con los transportistas, ¿no? Multas muy exageradas. La alta velocidad en el Perú una papeleta vale 3.000 soles. En Estados Unidos vale $100. En Europa vale 80 euros. Entonces, hay una irracionalidad total. Y no hay jueces de tránsito. Entonces, que hagan una huelga a los transportistas para pedir jueces de tránsito, para que todas las demandas que ellos tienen de abusos del Estado contra ellos puedan ser absorbidas por un juez imparcial de tránsito. En el Perú es el único país del mundo donde no hay jueces de tránsito. ¿A quién reclamas una papeleta? ¿A quién reclamas contra el abuso del ATU o de la SUTRAN? Hemos visto cómo en la Costa Verde han puesto unas fotopapaletas de 40 kilómetros por hora. Pasa 45, 2.500 soles. O sea, esos son trampas. Son trampas. Son trampas que se ponen para recaudar dinero. No les interesa corregir el tránsito, sino recaudar dinero. O sea, ese tipo de abusos hay que terminarlos en el Perú. Y por eso es que la población sale a protestar, y sale con ganas de protestar porque no se siente identificada con la autoridad. La autoridad no le produce confianza al transeúnte, al transportista, al hombre de la calle, y por lo tanto no colabora. En todas partes del mundo la policía tiene una gran colaboración en la ciudadanía. En el Perú no. Por algo será.
Tenemos que cambiar esa situación, tenemos que darle confianza a la gente, que la gente confíe en sus autoridades para que salga también a defenderlas a las autoridades cuando son atacadas. Y eso no sucede en el Perú. Hace algunos días, o algunas semanas, algunos ex oficiales de seguridad del Perú se reunieron con oficiales actualmente en ejercicio en El Salvador. Países amigos, digamos, gente amiga. Y le preguntaron a algunos de ellos, yo sé de muy buena fuente, oye, ¿cómo así ustedes decidieron este asunto en El Salvador? ¿Cómo tomaron estas decisiones tan drásticas, pero al mismo tiempo que han terminado siendo efectivas? Y aquellos le respondieron a nuestros buenos amigos, ex sabuesos de inteligencia de la policía y el ejército, los vimos a ustedes. Tomamos la decisión y un poco el derrotero de lo que teníamos que hacer fue viendo cómo ustedes actuaron contra el terrorismo en tiempo de Fujimori. ¿Por qué le digo eso? Porque en mi trabajo, solamente en el otro trabajo que tengo aparte de esto, yo trabajo en un canal de televisión en la noche, todos tenemos amigos o conocidos que tienen una bodega, que tienen una ferretería, que tienen una farmacia, que tienen un puesto en el mercado, que están recibiendo amenazas extorsivas. Si es que no les pagan 50 soles semanales, si no les pagan 100 soles semanales, los matan. Yo tengo amigos que ya han decidido cerrar sus negocios, doctor, y irse al extranjero. Y los salvadoreños le dijeron a los peruanos, cuando nosotros nos dimos cuenta o cuando coincidentemente la cosa ya empezó a hacerse intratable en el país, cuando la extorsión llegó a 2 puntos. Llegó a las bodegas, es decir, a los pequeños negocios familiares que no reportan muchas ganancias, pero que igual los empezaron a extorsionar a ellos, y al transporte público. Cuando en El Salvador las bandas de los maras empezaron a pedirle extorsiones a los choferes del transporte público, la gente se empezó a convertir en presos en sus propias casas. Ya no querían salir a la calle. Le pregunto, ¿estamos llegando a una situación límite en el país? Bueno, pero fíjese, como la que ocurrió en El Salvador. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que El Salvador es más manejable, es un país que es más pequeño que Ica, o el tamaño de Ica. Entonces tiene la ventaja de que al ser más pequeño los problemas son más asequibles para ser solucionados. Acá lo que está fallando es la inteligencia y la confianza, ambas cosas. La inteligencia de la policía, que ya no tiene servicio de inteligencia, prácticamente ha desaparecido. Antes había la PIP, que era la Policía de Investigaciones, que investigaba. La pregunta ahora es, ¿quién investiga? ¿Quién investiga? La policía no ha aumentado. No hay incentivos para ser policías. Me contaba ayer un psicólogo que era psicólogo y tomaba exámenes psicológicos a los postulantes a las escuelas policiales y que a todos los pasaban. ¿Por qué? Porque no había postulantes. Uh-huh. O sea, no importaba el resultado del examen psicológico, si lo aprobaban o no. Tenían que pasarlo porque no había quien postule. Eso es un desastre. Entonces, yo creo, y después, la policía tiene que tener un aliado en la ciudadanía. Si la ciudadanía no confía en la policía, no hay comunicación con la policía no puede hacer todo y la ciudadanía va a seguir siendo huérfana de cualquier tipo de apoyo. Y al final, la violencia aumenta. No me digan que la extorsión de una bodega no se puede solucionar. No me digan que la extorsión a una bodega o a 2 bodegas de un barrio no se puede hacer, no puede haber una solución de eso. Ya, pero ¿qué pasa cuando no son 2, sino ya son 200 o bueno, son 2000? Pero empieza por 2. Porque finalmente el sistema es diferente. El sistema es el mismo. O sea, ¿por qué no puedes tú capturar a alguien que invade una propiedad? Capturar a alguien que extorsiona. No me digas que no puedes hacer eso. Y con eso que es una cosa elemental. O sea, el asunto no es acabar con todos en 24 horas. No, exacto. No. Acabas con 3, 4 y le envías un mensaje directo pero a nosotros. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, pero es que la gente no recurre a la policía muchas veces, en el 90% de los casos, porque sabe que no van a tener ningún tipo de solución. Y que se pueden ganar un problema todavía peor, abriendo la boca. A ver, el problema, la pregunta es, ayer Dina Boluarte ha firmado una ley, la ley de investigación de la policía va a poder investigar ahora en la primera fase, en la fase preliminar del caso. ¿Esto puede ayudar? ¿Es como medio regresar al tiempo de la PIP? Hay voces en contrario. ¿Usted cómo ve el tema? Yo creo que es peligroso, evidentemente, porque vamos a caer ahora entre el fiscal y la policía.
¿Quién actúa mejor? Lo que pasa, doctor, es que la situación es complicada porque no necesariamente estamos hablando de la misma policía tan bien entrenada como en aquellos tiempos. En ese tiempo el policía se formaba para ser un sabueso. Ahora eso ya ha quedado un poco de lado. 30 años los policías eran señores, ¿no? Hoy día vemos que hay policías muy respetables, por supuesto, pero que el resto no es así. Vemos que hay bandas delincuenciales dentro de la policía también. Entonces, yo tengo mis dudas, no tengo mis dudas. Es decir, si se le quitó la investigación a la policía para pasarla al fiscal, porque la policía a veces no actuaba bien y liberaba o de responsabilidades en los partes policiales a muchos delincuentes. Eso se eliminó y se pasó directamente a la investigación de la Fiscalía. La Fiscalía últimamente también ha fracasado. Terminó haciendo lo mismo la Fiscalía, ¿eh? Terminó haciendo lo mismo la Fiscalía. Ahora volvemos a lo anterior. Para que terminen haciendo lo mismo también en breve. Probablemente. Entonces el problema no es es quién investiga. Exactamente. El problema no son las normas, sino las personas. Exacto. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, mire, el juez más importante de España, García Castañón, que le hizo un juicio a Puigdemont en Cataluña por independentista, tiene 70 años. Acá en el Perú los jueces tienen 30. O sea, en Europa los jueces son viejos y añejos, o sea, están cargados de experiencia y de años y de canas. En el Perú los jueces tienen 30 años, 25 años, o sea, tiene que haber una carrera judicial diferente, con otros objetivos, con otros requisitos. Tiene que haber formación adecuada de una carrera judicial, de una carrera fiscal o judicial que permita que haya jueces maduros y con experiencia. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Estamos con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, a ver, es un parlamentario, hombre de política de larga data, son 10:28 aquí en Hora Punta en Betel Radio 100.1 FM. Sin embargo, doctor, a mí me causa sospecha, ya que salga este fiscal de la Nación Caviar que tenemos, el señor Juan Carlos Villena, a decir que no está de acuerdo con esto, que la reforma limita las facultades del Ministerio Público y que además la PNP, o sea, la policía, no está preparada para asumir sus funciones. Ya, o sea, que lo diga Villena, que se ha quedado callado cuando le sacan una investigación de enriquecimiento ilícito a José Domingo Pérez y todas las demás perlas que tiene este ministerio, a mí me causa sospecha. O sea, de verdad no sé qué cosa decir. Bueno, hay que hacer una reforma de la Fiscalía Pública. No es posible que los fiscales sean solamente 5 en todo el Perú. No es posible. Tiene que haber 10 o 15 fiscales por lo menos. Segundo, no se puede elegir a los fiscales entre ellos mismos. Tiene que haber un estricto orden de antigüedad, como era antes en el Perú. Para ser fiscal de la nación o presidente de una corte, tenía el más antiguo que ser presidente y no la elección entre compadres, entre paisanos, entre amigos, porque eso crea una división y una pugna dentro de cada corte y esa pugna perjudica al litigante. O sea, eso hay que cambiarlo. No pueden haber fiscales suplentes o jueces supernumerarios que los elige el presidente de la corte a dedo a sus amigos que están en la calle. O sea, hay que hacer una gran reforma de la justicia en el Perú y creo que los fiscales deberían empezar a preocuparse en eso y empezar a plantear ideas para la reforma, o porque se hace con ellos o se hace sin ellos, pero hay que hacerle de todas maneras. Ahora, volviendo al tema de las extorsiones, doctor García Belaúnde, ¿mano dura, mano firme, mano fuerte, mantenemos así? Mano hábil. A ver, ¿qué significa eso? Porque la gente en la calle, cuando tú le dices qué cosa es lo que tienen que hacer, mano dura, que salgan los militares y todo lo demás. ¿Pero para qué van a hacer los militares? Es lo que la gente ¿Qué van a hacer lo los está militares? ¿Qué van a hacer los militares? Los militares, ¿qué van a hacer? El militar está preparado para disparar y después preguntar en todo caso. La policía no. La policía está preparada para convencer, para imponer su autoridad y disparar en caso que sea estrictamente necesario. Entonces hay una diferencia. Lo que pasa es que la policía ha cometido graves errores. La policía ha querido militarizarse. Hay que recordar que por eso es que también vinieron los problemas de las 3 policías, la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la PIP. Los 3 desfilaban en el campo de Marte y la Policía de Investigaciones desfilaba en el campo de Marte con uniforme. Entonces la pregunta es, ¿la KGB o la CIA o FBI desfilan? No, pues. Ni siquiera sabes quiénes son. No pues nada, exactamente. La idea es que ni siquiera los conozcan. Exactamente. Han querido ser todos generales. Antes eran inspector general. Ahora son todos generales. Entonces, un inspector puede bajar de su auto y agarrar a un ladrón si ve que está robando a una señora en la calle.
Pero un general que está con carro, con chofer en la parte de atrás no va a bajar a perseguir al ladrón que le ha sacado su cartera a una señora que está al lado suyo caminando por la vereda. O sea, ese es el tema. O sea, ellos han hecho un esfuerzo absurdo de militarizarse. Cuando la policía no tiene que ser militarizada, tiene que ser disciplina militar, pero no militarizarse, que es diferente. Entonces, mano hábil, ¿qué significa? Eso, mucha inteligencia, mucha paciencia, que puedan ser policías a las 24 horas del día, y no solamente las 8 horas que están trabajando. Por ejemplo, nos preocupamos mucho, uno va al sur, al Perú, uno va al sur a Cañete, que yo voy tanto, ¿no? Hay 3 controles policiales, 3, que te paran a pedirte documentos en 100 kilómetros. Es una exageración. ¿Estamos acaso en el Líbano? ¿Esto es Gaza? Entonces, ¿para qué? Y están ahí 15 patrulleros. Se desvían el tránsito en el kilómetro 90 en el Senasa, que está hecho para cuidar la fruta que se llevan al sur o al norte, pero lo usa la policía para controlar. ¿Qué van a controlar si han controlado ya en los peajes anteriores? Y le aseguro que las cosas no están pasando en la carretera, sino en lo que está alrededor de la carretera, en las urbanizaciones. Hay 15 patrulleros ahí, yo lo conté el otro día, 15. Y uno sube a la sierra de Cañete y no hay ni un policía, ni siquiera con burro o a caballo. Es verdad, es verdad. Entonces tú vas al aeropuerto, señor, revisión técnica, se le ha vencido el día de ayer la revisión técnica. En el aeropuerto tú vas a dejar un pasajero, a un amigo. Sí, 2.500 soles y su carro al depósito. Por haberse pasado 2 días la revisión técnica, carro al depósito, 2.500 soles de multa. ¿Cuánto gana usted, señor policía? Eso es lo que gano yo. Ya, lo que gana usted lo van a emplear como multa. Luego viene, bueno, señor, ¿cómo es? Pues ahí viene el cómo es. O sea, hay una irracionalidad total y la policía lamentablemente no se da cuenta de eso, que comete ese tipo de excesos y también abusos a veces. ¿A qué depósito te van a ver el carro por no tener revisión técnica? Si no hay depósitos en el Perú. O sea, están hechos los reglamentos sin respetar la realidad, sin respetar lo que está pasando en el país. ¿Cuáles eran las virtudes de la policía antes, doctor? Bueno, primero, que hoy no tenemos, digamos, las que usted recuerda, o las que en sus estudios usted sabe que han habido. Que eran policías más formados. Era una guardia civil más formada, guardia civil más identificada con el civil, por eso se llamaba guardia civil. La policía solamente investigaba, nada más, se dedicaba a investigar. La Guardia Republicana cuidaba las cárceles y los locales públicos y las fronteras. No la policía no estaba en las fronteras. Entonces, esa era la Guardia Republicana. Que la manejaba el ejército. La policía independiente se creó en época de Bustamante y era la PIB, que era una división de investigación. Eran especialistas en investigar. Ellos no sabían detener un automóvil. Ellos no... Eran detectives. Eran detectives, ellos investigaban solamente. Era un experto en huellas digitales, en falsificación de documentos, ese tipo de cosas. Eran expertos en... hoy día la tecnología es muy importante en la investigación, es muy importante. Entonces, si tú, en la policía hoy día, tú puedes pasar de un lado a otro. Tú puedes ser hoy día policía de tránsito, mañana puedes estar en la DIVIAC o puedes estar en la... En fin, puedes pasar a cualquier... No es así. Hoy día hay especialidades. Y esas especialidades no se respetan, lamentablemente, en la policía. Y finalmente, había las vías policiales. Si tú a un policía le estás destacando para que vaya a una provincia que no es la suya, tienes que darle casa. Si no le das casa, se va a meter a un pueblo joven y va a convivir con delincuentes y se mimetiza con el delincuente. Y las carencias y las necesidades van a ser las mismas. Entonces, acá hay una cooperativa de vivienda de la policía que no funciona. Hay las vías policiales. Tú no puedes mandar a un policía a Puno, a Cusco, a Arequipa por un problema y no le das vivienda a dónde alojarse. O sea, el bienestar del policía es muy importante, por eso es que la gente ya no quiere ser policía. Antes se sentían orgullosos de ingresar a la policía. Hoy día hemos estado viendo, no hay postulantes, hay menos postulantes que vacantes. Eso es fatal.
¿Y cómo solucionamos eso? O sea, ¿cómo volvemos un poco a la sensatez y, Bueno, y hacemos yo lo que se creo hacía que hay antes? que, si no podemos nosotros darle una solución o una propuesta de solución, porque la solución tiene que venir desde el gobierno, si no hay una propuesta de solución tenemos que formar una comisión reformadora de la policía, quizás con técnicos de fuera, que nos puedan enseñar a armar otra vez un paquete, ¿no? Porque lo que se ha hecho acá es, se ha unido las tres fuerzas policiales en una sola, con los, en fin, después de 15 años o de 20 años vemos que no ha mejorado la seguridad, sino ha empeorado. O sea, significa que algo mal hemos hecho. Las reformas se miran a los 10 o 15 o 20 años. Si uno ve que en ese tiempo las cosas no han mejorado, sino han empeorado, pues hay que revisarlas. Bien, son 10:38. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM en todo el territorio nacional. Lima y Callao está, y el resto del país, me imagino, hoy en día en medio de un paro de transportistas. No todos los gremios y las empresas de transporte han parado. El metropolitano sigue funcionando, el tren también, y buena parte de las empresas formales están funcionando. Básicamente quienes han parado son 43 gremios informales, la gran mayoría de ellos, que están además siendo bastante apoyados por sectores que están tratando de jalar agua para su molino, sectores políticos seguramente ligados a una izquierda un poco más radical. A ver, doctor García Belaúnde, en el tema de las extorsiones, entonces, para cerrarlo, ¿cómo lo solucionamos? Como su reflexión final, ¿qué decirle a la autoridad? Bueno, perdón, a la misma autoridad que está hablando de terrorismo de imagen y no está hablando de este tema, ¿no? Están hablando de terrorismo urbano. Y si la señora presidenta no se da cuenta, de su ministro del Interior, que terrorismo es una actividad delictiva de un grupo de personas o de individuos que usan la violencia para crear terror con fines ideológicos. O sea, el terrorismo es religioso y político. Sí. El terrorismo es Hamas, Hezbollah, ese es terrorismo. Urbano o no urbano es terrorismo. Es un terrorismo religioso. Hay un terrorismo político. Sendero Luminoso era terrorista porque quería llegar al poder, destruir lo que había en el intermedio y llegar al poder. Y hay un terrorismo de los independentistas en Irlanda, en una época hubo, los separatistas, los chechenios, qué sé yo. Bueno, pues, ¿cuál es el terrorismo del Tren de Aragua? ¿Tienen ideas para tomar el poder? ¿Para separarse del país? ¿Para crear un nuevo país? ¿Tienen ideas religiosas? ¿Quieren imponer pues a un nuevo Dios? No. Entonces, no confundamos las cosas, no seamos ignorantes y no engañemos al pueblo con mentiras. Eso no es terrorismo, es un delito común y corriente, muy grave, que hay que combatirlo, que además todos los delitos están en los códigos. Y las penas son altas, ¿ah? Y Hoy día tenemos penas bien graves. Muy altas, sí, sí. Muy altas, que el tema no es la pena alta, el tema es quién ejecuta o quién maneja el orden interno, quién combate a la delincuencia, ese es el tema, quién la combate y qué jueces y qué fiscales qué policías los va a capturar y qué jueces y fiscales los van a condenar, ese es el tema. Para terminar, ahí entramos a la pregunta entonces, ¿lo quieren solucionar entonces? ¿Hay la voluntad real o esto más bien le conviene a cierta izquierda radical de crear el caos para, digamos, el cambio de paradigma? Bueno, esa es una buena pregunta. De repente estamos ante unos topos que quieren destruir el Estado para crear un nuevo Estado o una dictadura. Hay que recordar que las dictaduras surgen así, ¿eh? Cuando hay tanto caos, tanta anarquía, surge un iluminado dirigente que quiere imponer el orden y toma el poder y ahí se quedan. Eso pasó, bueno, ha pasado en Irán, eso ha pasado en Cuba, eso ha pasado en Rusia, eso ha pasado en Nicaragua, eso ha pasado con Chávez, en fin, eso ha pasado en muchas partes. Está pasando de alguna manera con Bukele. Bukele es la reacción a eso. Entonces quizás algunos quieran eso. El terreno ya me parece que está abonado, solo que no apareció este líder providencial carismático, ¿verdad? Claro, porque claro. Castillo no era carismático, Cerrón no es carismático, Antauro no es carismático. Entonces, no, Antauro es no nos ha parecido un Chávez, ¿ah? Pero puede, a raíz de eso, hay que recordar que Hitler, cuando se hizo dictador, ¿qué decía? En Alemania hay 30 partidos y este país es ingobernable con 30 partidos. Bueno, en el Perú tenemos 38 partidos y vamos a llegar a 50. Sí. Cuidado que estamos cayendo casi en lo mismo, ¿no? Puede aparecer un iluminado que se vuelve dictador y que
con el ánimo de establecer el orden, va a crear su orden. Bien, ha sido Víctor Andrés García Belaúnde con nosotros, es congresista de la República. Doctor, su reflexión final, por favor. Nada, el Perú tiene esperanzas, siempre las ha tenido, no las perdamos. Ya lo voy a invitar para hablar de Grau y de la guerra con Chile. Esa conversación con Vitocho ciertamente debe ser muy interesante. Bueno, volvemos después de la pausa vamos a tener a